Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Me pide un par de interrupciones de las que me corresponden la congresista Glave, presidente. Tiene las dos interrupciones la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Colegas, hoy día tenemos que tratar de buscar qué mecanismo podemos encontrar para, por un lado, resolver los problemas que sí pueden ser reales, de parlamentarios que sientan que hay persecución política en algún tipo de procedimiento en el que estén, con la preocupación de la ciudadanía de que el Parlamento utilice esta especie de protección frente a la persecución para buscar impunidad. Entonces estamos entre dos situaciones que tenemos que ponderar. El hecho de que un parlamentario o una parlamentaria pueda fiscalizar firmemente y que eso no la exponga, y el hecho de que la ciudadanía no sienta que el Parlamento utiliza la inmunidad para simplemente hacer que los parlamentarios no enfrenten a la justicia. Hay una propuesta que mandó el Ejecutivo, hay otras propuestas que están en los proyectos de ley que han presentado algunos parlamentarios, pero hoy día, Presidenta, hemos escuchado en voz alta algunas otras. Por ejemplo, he escuchado a la congresista Luciana León, escuché también al congresista Velázquez Quezquén en la sala también ensayando una alternativa, que planteaban un punto intermedio y que de repente, si lo pudieran socializar por escrito, nos podría ayudar a través de generar un consenso con la presidenta de la comisión, que lo que estaban planteando, por ejemplo, es en primer lugar separar inmunidad de arresto de inmunidad de proceso. Son dos cosas diferentes y que podrían tener tratamientos diferentes. Y que en el caso de la inmunidad de arresto, lo que hubiera es un plazo perentorio. En caso de que pasó el plazo perentorio del Parlamento, aplica inmediatamente el mandato judicial. No tendría por qué haber ningún tipo de consideración dentro del Parlamento. Me parece interesante, eso sería un avance, por ejemplo. Y en el caso de la inmunidad de proceso, he escuchado a varios parlamentarios decir que el Parlamento tenga un tiempo, tal vez 30 días hábiles, para poder opinar sobre el proceso, y en caso no opine el parlamentario que sienta que el Parlamento le está sacando la vuelta porque es minoría, pueda apelar al Tribunal Constitucional para ver si es que su inmunidad debería mantenerse. Es decir, busquemos una regulación objetiva, colegas. Gracias, congresista Arce. Continúe, congresista Arce. Gracias, presidente. Evidentemente es un tema bastante controversial, presidente, la inmunidad parlamentaria. En la Comisión de Constitución, este tema se ha trasladado a la fase final del debate de los 6 proyectos por el cual dimos el voto de confianza al gobierno. Lo que me preocupa es que he escuchado varias de las exposiciones de los colegas congresistas y evidentemente se está hablando una media verdad, presidente. Seamos sinceros con el país. Acá nadie está discutiendo que se va a quitar la inmunidad parlamentaria. Ahí el consenso y los documentos lo dicen, la inmunidad parlamentaria va a continuar. Es una prerrogativa constitucional del Congreso de la República, no es un derecho de los congresistas. Y eso está establecido en la Constitución. No va a haber una modificación al respecto para hacer nuestro ejercicio real en la labor de fiscalización, en la labor de control político, presidente. Entonces, aclaremos para que el país se entere, acá no estamos quitando la inmunidad parlamentaria. Particularmente pienso que deberíamos retirarlo, porque eso genera una de las descalificaciones que tenemos como Congreso de la República. Sabiendo la valía y la importancia que ha tenido, humildemente en mi rol de fiscalización que he venido desarrollando, presidente. Pero es que la inmunidad se ha distorsionado y se ha convertido en impunidad, presidente. Por eso hagamos la diferencia. Lo que se está discutiendo es que si el Congreso va a ser la entidad o vamos a tener otro espacio como es el Poder Judicial a través de la Corte Suprema que pueda ayudar a evaluar en los casos donde se tenga delitos previos, procesos judiciales que estemos llevando antes de nuestra elección. Y lo más grave también, cuando haya flagrancia. Si un congresista comete un delito y le agarran en flagrancia, evidentemente ahí hay un problema bastante serio. No puede evadir a la justicia por ser congresista. Ese es un delito común que tendrá que responder. Y de la misma manera, si hay procesos judiciales previos a su elección, presidente, se tiene que continuar esa investigación y tiene que continuar el proceso. Lo dice claramente el artículo 93 de la Constitución, presidente, ya está establecido.
¿Pero qué estamos discutiendo acá? Justamente eso, que sea otro espacio independiente. En la calle, presidente, ya es un argot popular, se dice que otorongo no come otorongo. Y justamente está relacionado al tema de la inmunidad, porque se ha seguido acá varios procesos de levantamiento de inmunidad y ya sabemos cuál ha sido el resultado. Con lo único que ha generado es mayor descalificación, no solamente a este periodo legislativo, sino a esta institución, que es importante dentro de nuestra democracia, dentro de la vida republicana del país, que está a punto de cumplir 200 años, presidente. En ese marco es importante hacer la diferencia. Y definitivamente, presidente, para la labor de fiscalización, para la labor de control político, que la inmunidad nos garantice que no nos van a hacer una persecución, una denuncia, por estar confrontando, por ejemplo, actos de corrupción, estar haciendo investigaciones. Pero es algo muy distinto cuando se tiene un delito previo y se viene al Congreso y por la inmunidad que se tiene, se está evadiendo a la justicia. Y los casos han sido evidentes. Presidente, en el documento que se presenta como texto para poder aprobar, se está en realidad aumentando la inmunidad. ¿En qué sentido, presidente? Por ejemplo, en el texto dice, en caso de flagrante delito, el congresista es puesto a disposición del Congreso de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas siguientes a su arresto, a fin de que se autorice o no la continuación de la detención o del proceso penal correspondiente. O sea, el Congreso de la República va a tomar la decisión respecto a un delito flagrante para que inclusive se continúe o no el proceso penal. Y de la misma manera, en el siguiente párrafo de la propuesta que se ha dictaminado en la comisión, se dice que la elección de un congresista no suspende ni paraliza los procesos penales iniciados antes de su candidatura, en el mismo sentido que estaba escrito en la Constitución. Pero punto seguido dice, la sentencia firme emitida en estos procesos se ejecutan de la misma forma que el levantamiento de inmunidad por arresto en flagrante delito. Se habla de sentencia firme. O sea, ¿qué quiere decir, presidente? Que vamos a tener que esperar que vaya hasta la segunda instancia, inclusive a casación, mientras se va a pronunciar cuando hay un delito previo que se debe estar investigando. Continúe. Presidente, si hay una sentencia, como cualquier ciudadano, tiene que responder a la justicia. No por el hecho de ser congresista, va a evitar la investigación, presidente, con esta modificación del texto que se ha redactado y se ha dictaminado en comisión. Lo único que vamos a seguir haciendo es que la inmunidad se convierta en impunidad. Y ese es el nivel de descalificación que tenemos con esos altos niveles de porcentaje de desaprobación de parte de la población. Diferenciemos la inmunidad para nuestra labor de fiscalización, para nuestra labor de control político. Pero no inmunidad si hay delitos previos, si hay juicios pendientes como para responder a la justicia. Y peor aún, si hay flagrancia de delitos, hagamos esa discriminación y esa diferencia para que realmente se ejercite nuestra labor de fiscalización y control político y no se desnaturalice, presidente. Y repito, en ningún momento se está pretendiendo quitar la inmunidad en la discusión de la propuesta legislativa. Lo que se quiere es que haya independencia de un ente. Para que vaya concluyendo. Gracias, presidente. Lo que se pretende es que un ente independiente como el Poder Judicial pueda ver estos casos previos o la flagrancia, presidente. O por último, ya hicieron alguna propuesta, busquemos un punto intermedio en lo que corresponde a la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Evidentemente, presidente, no va a vulnerar el trabajo del Congreso de la República, de nuestra labor de fiscalización y control político, al contrario, se va a enaltecer porque vamos a circunscribirlo estrictamente a esa función y no a estar evadiendo procesos judiciales previos o peor aún, delitos que se puede cometer, delitos comunes evidentemente que se puede cometer durante el ejercicio de la función, presidente. Nadie se puede salvar de repente de una... Para que concluya. Presidente, le agradezco, presidente. Por el mismo hecho de estar en esta actividad política, presidente, estamos expuestos al escrutinio público y estamos expuestos también a la confrontación.
Y una forma de revancha política podrían ser ese tipo de denuncias, presidente. Pero es muy distinto cuando hay una denuncia respecto a delitos que una denuncia cuando estamos haciendo el ejercicio de nuestra labor de fiscalización, de control político, de investigación que realizamos dentro de nuestra labor parlamentaria, presidente. Concluyendo, sería importante tomar en consideración esta propuesta, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Congresista Villanueva, tiene la palabra. Congresista Andrade, ¿había pedido interrupción? ¿Congresista? Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, se han utilizado muchas cifras para determinar lo grandioso de este problema de la inmunidad y con eso se califica la impunidad. Las propias cifras, presidente, dadas tanto por el Ejecutivo como por la Comisión de Constitución, sin duda, más allá de pequeñas diferencias, en 169 años no representa absolutamente un porcentaje crítico. 0.98%, ni siquiera 1%. ¿Qué es entonces aquello que ha generado un conjunto de problemas, más el tema mediático, más el tema de haber evaluado dentro del Congreso algunas cosas de delitos comunes o los procedimientos que se han dado aparentemente con la demora del Congreso en algunos casos particulares de algunos congresistas? Pero obviamente, como es un momento político donde el Congreso se encuentra en una situación de desaprobación más baja, este problema se hace más grande. Y por eso hay que ver modificaciones que van, primero, desde una presión que se siente externamente y cuando no internamente también de algunos congresistas, es decir, es mejor anular esta garantía constitucional que tiene el Congreso de la inmunidad. Porque no necesitamos la inmunidad aquellos que somos probos, aquellos que actuamos bien. No tengo duda de que cada congresista que entra acá viene con esa intención de actuar con probidad y no tengo duda que lo haga. El problema, presidente y colegas, es la interpretación política que se le da a este proceso. Pueden actuar con mucha fuerza, con mucha probidad, pero afuera podría no calificarse de esa manera. Por lo tanto, sacarle la inmunidad a este Congreso es sacarle la esencia misma de lo que es este Congreso. Un centro de debates donde podemos tener ideas absolutamente diferentes, discutibles, pero no por ello tendría que condenarse a los congresistas. Por lo tanto, el tema de la inmunidad es eminentemente político. No es una discusión de procedimientos, procesos, interpretaciones jurídicas. Es eminentemente político. Si es político, entonces, y el Congreso es el centro de una decisión, discusión y al final de esencia política, es por tanto imposible separar la inmunidad de este proceso. Lo segundo, ¿qué es aquello que sí se critica? Los procedimientos. Los procedimientos que en el manejo de solicitud de levantamiento de la inmunidad que se puedan haber
interpretado de manera diferentes, retrasos probablemente, allí está el problema. Y así lo entiende también el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no está cuestionando la inmunidad. Lo que está observando son los procedimientos. Entonces, esos procedimientos, a mi entender, presidente, cuando se dice evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de sus miembros, que la decisión de levantar la inmunidad por la Comisión de Delitos Comunes esté a cargo de un órgano autónomo, ajeno a los cálculos políticos. Igual decir la Corte Suprema. No soy de las personas que, porque nos quitan una cosa y vaya a otro sitio, tengo que hablar mal del otro sitio. Decir, no, salimos de acá y nos vamos a otra institución que es corrupta. No creo eso. Respeto mucho a las instituciones y por eso es que quiero que se respete el Congreso. La Corte Suprema no está para juzgar los casos políticos. La Corte Suprema tiene funciones absolutamente de base jurídica. Si es así, y nosotros queremos trasladar decisiones políticas, lo que estamos haciendo es politizar al Poder Judicial. Y cuando nosotros, malinterpretando probablemente nuestros propios reglamentos, nuestras propias funciones, queremos tomar decisiones sobre el acto de los congresistas en materia de procesos legales que hayan tenido antes de entrar e incluso durante el ejercicio del poder, lo que estamos tratando es de convertirnos en otro tribunal, asumiendo responsabilidades que no nos compete, que le pertenece al Poder Judicial. Entonces, presidente, luego se dice, bueno, si la Corte Suprema no es la adecuada, entonces vayamos más allá. Vayamos a buscar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional, con su independencia, con su sapiencia y conocimientos, también intervenga en el problema. Igualmente error, presidente y colegas, porque el Tribunal Constitucional está para otros efectos. Finalmente, presidente, entonces, ¿quién tiene que resolver este problema? ¿Quién lo ha causado o quienes suponen que lo causa? Es el Congreso. La propia facultad, la propia institucionalidad de esta garantía que tienen los congresistas, si en algún momento se ha vulnerado o como se dice, se ha malutilizado, es acá que tiene que resolverse. Y entonces, ¿dónde tiene que resolverse para que no queden los hechos y las palabras? En revisar el reglamento que tenemos. Y el reglamento que tenemos hay que hacer, sin duda alguna, precisiones para que quede meridianamente clara de que no hay una intencionalidad de este Congreso de defender o de tapar hechos que no le corresponden a la institución. Se ha puesto como ejemplos a varios congresistas, dentro de ellos gente nuestra de Alianza para el Progreso, y nosotros hemos señalado con claridad nuestra posición en este caso. Alianza para el Progreso no está defendiendo los casos de intransparencia de nadie. Lo que estamos defendiendo es la institucionalidad de esta garantía constitucional que tiene y debe tener el Congreso. Porque el día que no lo tenga, coincido con Víctor Andrés Belaúnde en que es una organización que se limita. Él ha
expresado una palabra que la dice con fuerza y con claridad, sería una organización castrada. Por lo tanto, presidente, no es la posición que porque rompamos la esencia de lo que nos ha pedido el Ejecutivo, porque no se rompe. La esencia es la inmunidad en sí misma. La manera de cómo tenemos que mejorar la administración de esta facultad es diferente. Por lo tanto, presidente, yo creo que con los ajustes, con la revisión del propio reglamento del Congreso, ahí está la respuesta que nosotros tenemos que dar dentro de esta reforma que nos ha planteado el Ejecutivo. Y sin duda alguna va a ser un elemento fundamental, no solamente en aquello que hoy día aprobemos, sino en aquello que estemos aprobando una institucionalidad. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Que es columna fundamental de mantener una democracia. De otro lado, presidente, si eso no fuera así y se quitara esta facultad, tendríamos un Congreso debilitado y el Perú se construye sobre instituciones fortalecidas. Por lo tanto, no es una respuesta de rebeldía decir es el Congreso el que tiene que ver la forma de resolver esto. Congresista, para que concluya, por favor. Gracias, presidente. De un reforzamiento institucional para el reforzamiento de la democracia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Faltan dos oradores. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una acotación en el tema de la inmunidad parlamentaria. En mi región, en Piura, yo he presentado aproximadamente 40 denuncias en mi labor fiscalizadora, señor presidente, y todavía la comunidad me sigue exigiendo que sigamos investigando y presentando denuncias sobre un conjunto de irregularidades que no son nuevas en el país y que en la región con el tema de la reconstrucción aparecen como absolutamente vigentes. Si no existiera la inmunidad parlamentaria, por supuesto yo no estaría acá, estaría seguramente en otro lugar denunciado por las denuncias que he realizado, y denuncias que no tienen nada que ver con las denuncias que tendrían otros congresistas y que tienen otros congresistas por corrupción, por lavado de activos y por otro tipo de ilícitos, ¿no? Entonces es importante que la labor de fiscalización de los congresistas sea protegida, sea resguardada, pero está claro que es una labor de fiscalización dentro de las funciones que nos competen como congresistas. Esto se tiene que diferenciar claramente por parte de la ciudadanía. Necesitamos proteger la labor del congresista en sus funciones. El congresista debe tener libertad de opinar, de fiscalizar, de votar, sin esperar que a la primera opinión pues sea procesado, sea denunciado, porque muchas veces se tocan intereses, señor presidente, ¿no? Pero aquí hay temas que tienen que quedar absolutamente claros, porque lo que siente la ciudadanía, y le he puesto la puntería al Congreso como si fuera la única institución del Estado donde hay corrupción y acomodos, pero esta es la realidad, por eso tenemos ese nivel de aceptación tan bajo. Le ha puesto la puntería al Congreso en el sentido de que acá lo que hace como institución este Congreso es blindar, proteger una serie de irregularidades. Y lo cierto que no podemos decirle a la ciudadanía que esté equivocada, pues porque es verdad, ¿no? Aquí hay denuncias de congresistas por pertenecer a los guachiturros, por pertenecer a los cuellos blancos, por tener vínculos con la pesca negra, ¿no? Por no haber concluido sus estudios, y la Fiscalía presenta un montón de testigos y todo sigue igual. Entonces, efectivamente, aquí hay un manto de impunidad sobre una serie de congresistas que deberían estar en la cárcel, señor presidente, sin ninguna duda. Pero tenemos que diferenciar las cosas. Y una de ellas es que obviamente acá no se puede proteger a ningún congresista por un delito previo o por un delito que no tiene que ver con su función cuando es congresista. Y no podemos creernos que porque somos congresistas tenemos
facilidades que no tienen el resto de los ciudadanos. El ciudadano común y silvestre, el ciudadano de a pie, cuando es sentenciado, en primera instancia se va a la cárcel, pero el congresista no, pues. Entonces acá se genera un margen de maniobra para permitir la impunidad, como lo hemos visto con mucha claridad en varios ejemplos dentro del Congreso, señor presidente. Entonces aquí es importante que en el delito de flagrancia, evidentemente, el congresista sea procesado, juzgado, apresado de acuerdo a la magnitud del delito de manera inmediata. Pero cuando viene la denuncia acá al Congreso, no puede el Congreso mecer a un Poder Judicial que tampoco puede decidir por el Congreso, pero el Congreso no puede mecer a las autoridades del Poder Judicial alargando indefinidamente una respuesta a un pedido de levantamiento de inmunidad. Tiene que tener un límite, y el límite, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ha sido archivado de manera, para mí, vergonzosa, señor presidente. Tiene que tener un límite máximo de 30 días para que se levante esta inmunidad y el denunciado pueda ser procesado, salvo que el Congreso considere que hay razones de tipo político, seria, para que esto no se dé. Y una vez que se levanta la inmunidad, si el congresista considera de que se ha cometido una ilegalidad con él o no se envía esta información al Poder Judicial, pues tiene derecho efectivamente de quejarse ante el Tribunal Constitucional. Pero acá, salvaguardando la inmunidad parlamentaria, lo que no podemos hacer es dejar de corregir esta inmunidad parlamentaria y permitir que se convierta el Congreso en un refugio de tránfugas y sinvergüenza, pues. Eso de ninguna manera. Entonces hay que presentar las modificaciones respectivas para que el Congreso, ante una denuncia por un delito previo o un delito en el cargo, pero que no tiene que ver con las funciones, sea definitivamente procesado o puesto preso, si así el caso lo amerita, señor presidente, ¿no? Acá medias tintas en la lucha contra la corrupción no puede haber, y lo que tenemos que evitar es que efectivamente aquí en el Congreso se sigan pues blindando a una serie de congresistas que siguen desprestigiando este Congreso, aprovechando la mayoría que tienen en el hemiciclo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez. Gracias, presidente. Presidente, hoy día estamos convocados a continuar un debate, presidente, respecto a la reforma política. Y, presidente, esta reforma no solamente nos va a permitir fortalecer a los partidos, no solamente, presidente, nos va a permitir generar mayor participación ciudadana en las decisiones que toman los partidos, sino también, presidente, nos va a permitir, si en este Congreso actuamos sabiamente, en recuperar la confianza de una institución que es el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, presidente. Sí preocupa el comportamiento errático de algunos colegas de la bancada de Fuerza Popular y sus aliados, presidente, porque se han mencionado varias cosas, presidente. Primero, que nuestros colegas parlamentarios de Fuerza Popular, entre ellos la congresista Beteta y el congresista Tubino, presidente, han reconocido que el Congreso de la República, presidente, no es la mejor instancia para levantar la inmunidad de nuestros colegas parlamentarios. Y el congresista Tubino, presidente, justo en su exposición de motivos señala lo siguiente: dice que este procedimiento legislativo ha generado cuestionamientos relativos a que no debe ser una comisión u órgano del Congreso, presidente, quienes deban analizar si procede o no el levantamiento de inmunidad parlamentaria, porque se afecta el principio de imparcialidad, hay que escuchar bien, presidente, e independencia, ya que los que juzgan son los pares de los denunciados. Primera exposición de motivos, presidente, el congresista Tubino. Seguido, presidente, la congresista Beteta dice lo siguiente en su exposición de motivos: asimismo, sustentamos
el presente proyecto de ley sobre la base de una evaluación del escenario actual. La realidad exige que se debe mejorar el tratamiento que se les da al procedimiento de levantamiento del fuero de los congresistas y así evitar excesos en la opinión de los diversos actores de la sociedad y dar muestras de eliminar el espíritu de cuerpo que pudiera existir o la calificación de juez y parte. Y hay varios otros proyectos de ley que están justo, presidente, ahí en la pantalla, que lo que nos grafican y nos señalan, presidente, reforzando la propuesta del Ejecutivo, es que este Congreso no ha sido el mejor escenario, el mejor tribunal para levantar la inmunidad de nuestros colegas. Pero, presidente, revisando el dictamen de la Comisión de Constitución, nos causó sorpresa, presidente, porque lo que se está haciendo es más bien fortalecer la inmunidad. ¿Por qué decimos esto, presidente? Porque se agrega un elemento adicional a lo que no existía en el artículo 93 de la Constitución, que es la sentencia firme. Y esto es contradictorio, presidente, a lo que nosotros hemos votado ya en la misma Comisión de Constitución y en este Pleno del Congreso de la República respecto al impedimento de las candidaturas de aquellos ciudadanos que tienen una sentencia, de aquellos ciudadanos, presidente, que tienen sentencia en primera instancia, están impedidos de ser candidatos. Con esto que se ha colocado, presidente, en el dictamen de la Comisión de Constitución, lo único que estamos haciendo es fortalecer la impunidad de algunos parlamentarios que utilizan este instrumento, presidente, para evadir a los tribunales de justicia. Presidente, nosotros vamos a respaldar el dictamen en minoría que ha sustentado de forma elocuente nuestro congresista Quintanilla. Y consideramos, presidente, que la Comisión de Constitución, que ha aprobado un dictamen en mayoría, debe cambiar de postura. Yo le hago un llamado a la presidenta de comisión, a la congresista Rosa Bartra, presidente, que pida un cuarto de intermedio y que alcance un dictamen de consenso con el congresista Alberto Quintanilla para nosotros poder apoyar ese dictamen, presidente. De lo contrario, vamos a votar en contra del dictamen en mayoría. Gracias, presidente.